Bueno, bienvenidos a este tutorial. Vamos a hablar acerca de lo que son las reacciones químicas, ¿cierto? Todo lo que integran las reacciones químicas. Primero que todo hay que tener claro y tener presente que una reacción química es todo fenómeno químico donde una, dos o más sustancias se combinan entre sí para formar nuevas sustancias. En toda reacción química se están formando nuevas sustancias. Entonces, como para dar un poco más de claridad e introducirnos a la materia temática, vamos a mostrarles un ejemplo, ¿cierto?, de lo que son las reacciones químicas. En este ladito de acá tenemos un vaso con agua. Y en este vaso con agua tenemos un trocito de sodio metálico que tenemos con una pinza porque es muy reactivo. Entonces, esto lo colocamos en el agua. Primeramente tenemos que saber que el agua es incolora, inolora, transparente, y el sodio pues simplemente es un trocito metálico, ¿cierto? Un pedacito de metal. Luego cuando cae, ¿cierto?, ya acá, resulta, cuando se une el uno con el otro, resulta que el sodio metálico es menos denso que el agua y se coloca y se queda en la superficie y se mueve de un lado a otro, ¿cierto?, constantemente en la superficie libre. Y como consecuencia de este contacto, esto es lo que está aquí, ¿cierto? Ya no es transparente como el agua original, sino que por el contrario es una sustancia blanquecina. Eso por un lado. Por otro lado, al contacto con el agua, el metal produce gases. Acá los encontramos, gases, que sería entonces el hidrógeno. Y si tuviéramos la opción de tocar el vaso, ¿cierto?, poder tocar aquí el vaso, tocar este vaso, entonces ya no sería como está en su estado inicial, ¿cierto?, fría, que es agua fría a temperatura ambiente. Resulta que si yo toco acá este vaso, simplemente al tocarlo me voy a quemar. ¿Por qué? Porque está liberando calor, hay liberación de calor, ¿cierto? Obviamente, lógicamente, que el calor va a intentar salir a la superficie. Entonces, eso es lo que está pasando, que primero teníamos agua y sodio metálico, y al final del contacto encontramos que tenemos una solución blanquecina y tenemos liberada una gran cantidad de gas, que es el hidrógeno. La solución blanquecina, ¿qué es? Es el hidróxido de sodio, ¿cierto?, formando NaOH en solución acuosa. Eso es lo que forma. ¿Cómo sería entonces la representación de todo este fenómeno químico? Es por medio de la llamada ecuación química. Lo que hace la ecuación química es representar de forma esquemática lo que ocurre en una reacción química. Por lo tanto, una ecuación química es una igualdad, ¿cierto? Pero en este caso, el igual se transforma en una flecha. El igual se transforma en una flecha. ¿Qué es lo que tenemos al comienzo? Agua más sodio metálico, y que se conoce como reactivos o reactantes. Sería entonces matemáticamente conocida como el primer miembro. Para que me den los productos, estoy acá, para que me den los productos, sería entonces la consecuencia del contacto entre ambos. ¿Qué cosa? El hidróxido de sodio en solución acuosa, más el hidrógeno. Y esto sería entonces las sustancias producidas, y esto equivale a un igual. Esto matemáticamente sería entonces el segundo miembro. Eso es entonces una reacción química, transformación de sustancias en otras, y lo que es una ecuación química, que es la simplificación de lo que es una reacción química, la representación esquemática de lo que está ocurriendo en una reacción química. ¿Cuándo sé entonces que hay una reacción química, ¿cierto? ¿Qué factores lo indican? Primero que todo, pues sería el cambio de coloración. Acá está transparente y acá pasó a ser blanquecina. Segundo, sería cuando hay desprendimiento de gas o libre gas, ¿cierto? Se libera gas. Tercero, que en este ejemplo no lo vemos, pero se presenta, y es la formación de sólidos, que se forma una sustancia sólida. El último sería intercambio de calor, ¿cierto?, con los alrededores, cuando hay liberación de calor, o por el contrario, cuando hay una absorción, que sería cuando toco esto y está frío, ¿cierto? Por ejemplo,
si yo tengo un vaso con agua y agrego azúcar, ¿cierto? Digamos que esto sea azúcar, si yo agrego azúcar al vaso con agua, conserva su temperatura, además sigue siendo transparente y no desprende gas. Eso explica que no ha habido una reacción química, simplemente que una disolución del soluto en el disolvente, que es el agua en este caso, que es una solución, ¿cierto? Entonces, las reacciones químicas contemplan tipos de reacciones. Ya por este lado de acá encontramos lo que es la reducción de adición o síntesis, también llamadas combinación. Esto indica que dos sustancias, A más B, reaccionan entre sí para formar una sola sustancia, que sería C. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el nitrógeno, ¿cierto?, más el hidrógeno para formar amoníaco. Sería entonces, a ver, equilibrar esta ecuación. ¿Cierto? Para formar amoníaco. El segundo es la reacción de descomposición, que indica que de una sola sustancia se descomponen en dos, ¿cierto? C y A más B. Por ejemplo, el carbonato de calcio, que es sólido, ¿cierto?, por medio del calor, es importante tener en cuenta que este símbolo representa el calor. Entonces, el carbonato de calcio, que es sólido, por medio del calor se desprende el óxido de calcio, ¿cierto?, más el dióxido de carbono, que sería CO2. Y pues la tercera sería reacción de oxidorreducción o redox. Los elementos cambian su número de oxidación y se combinan, ¿cierto?, y van a perder o ganar electrones. Tenemos acá entonces que el carbono en los reactivos tiene un número de oxidación de 0, mientras que en los productos su número de oxidación es de +2. Entonces cambió su número de oxidación y por lo tanto se puede tomar como una reacción de óxido-reducción. Estas son uno de los principales tipos de reacciones químicas